Hoy me he despertado temprano como siempre, y por primera vez en 50 años he sentido algo distinto, una especie de vacío silencioso en el pecho, como si de repente me hubiera dado cuenta de que ya no quedaba nada por esperar, nada pendiente en el horizonte, ninguna promesa futura a la que agarrarme para decirme algún día. He permanecido sentado en la cama, con los pies tocando el suelo frío, escuchando el silencio de la casa, el mismo silencio que he escuchado durante décadas sin prestar atención. Esta vez, sin embargo, ese silencio decía cosas. Me hablaba de todas las mañanas que viví en piloto automático, repitiendo gestos, repitiendo pensamientos, repitiendo excusas. He mirado mis manos más lentas, más arrugadas, marcadas por el tiempo, y he tenido una idea clara, tan simple como dolorosa. He pasado la vida esperando un momento que nunca ha llegado. Durante años estuve convencido de que en algún punto algo cambiaría, que habría una señal inconfundible, una certeza interior que me diría, ahora sí, ahora es el momento correcto. Mientras aguardaba ese instante perfecto, los días se fueron apilando unos sobre otros, discretos, iguales, sin hacer ruido. Observaba a otras personas moverse, tomar decisiones, arriesgarse, equivocarse, recomenzar, mientras yo me repetía que todavía no tocaba, que era mejor esperar un poco más, que ya habría ocasión. Pero esta mañana, al abrir los ojos, he sentido que esa historia se había agotado. Tenía 70 años y por fin veía la verdad completa. El momento perfecto que yo esperaba no existía. Era como despertar en una estación de tren vacía después de que el último tren hubiera salido, con el billete en la mano, entendiendo al fin que nadie me había prohibido subir, que fui yo quien decidió quedarse sentado en el banco, contándose que aún tenía tiempo. No he gritado, no he llorado, solo he respirado despacio, con la conciencia pesada de quien comprende demasiado tarde que ha vivido aguardando en lugar de viviendo. Durante toda mi vida dije que aún no era la hora, que ya lo haría cuando tuviera más dinero, cuando tuviera más seguridad, cuando sintiera menos miedo, cuando todo estuviera un poco más bajo control. Repetí esta idea tantas veces que se convirtió en una especie de norma interna, una justificación elegante para no moverme. De joven pensaba que primero tenía que terminar los estudios, después creí que necesitaba un trabajo estable, más tarde que debía ahorrar lo suficiente para no correr riesgos innecesarios, y cuando por fin tenía algo ahorrado, decidí que aún no bastaba. Cada deseo, cada proyecto, cada impulso de cambio era inmediatamente colocado en una estantería mental llamada más adelante, y yo me felicitaba a mí mismo por ser sensato, responsable, prudente. No veía que ese más adelante se iba alejando con cada año que pasaba, como un horizonte que se desplaza a la misma velocidad a la que caminas hacia él. Vi oportunidades de amor que dejé pasar porque, supuestamente, no era el momento adecuado para comprometerme. Vi posibilidades de cambiar de profesión, de explorar caminos nuevos, y me dije que esperaría a sentirme totalmente preparado. Quise viajar, conocer otros lugares, abrir la cabeza, y lo fui aplazando con la excusa de que antes tenía que ordenar mi vida. Ese día ideal, en el que todo estaría perfectamente encajado, nunca llegó. Siempre había un detalle pendiente, una preocupación más, una incomodidad que me servía de excusa. La idea del momento correcto es peligrosa porque suena lógica. Nadie quiere lanzarse sin pensar, nadie quiere ser imprudente. Pero en realidad, esa fantasía era mi manera de disfrazar el miedo, de convertir la cobardía en algo que pudiera llamar madurez. Mientras yo construía esa ilusión de un tiempo perfecto, el tiempo real, el único que de verdad tenía, se escapaba sin que le prestara atención, y yo confundía mi parálisis con sensatez. Un año se convirtió en 5 se transformaron en 10, y cuando quise darme cuenta,
La mitad de mi vida había pasado casi sin que yo notara la frontera que separaba el todavía hay tiempo del ya es demasiado tarde. No hubo un salto brusco, no hubo un momento dramático que lo señalara. Fue gradual, silencioso, como la arena que cae en un reloj de arena sin que escuches su caída. Recuerdo cumplir 30 años y pensar que era joven, que apenas estaba empezando, que tenía margen de sobra para arriesgar, para equivocarme, para rectificar. A los 40 me dije que no pasaba nada, que muchas personas se reinventan a esa edad, que aún podía cambiar de rumbo cuando quisiera. Al llegar a los 50, la lista de cosas que quería hacer y no había hecho era tan larga que comencé a sentir un nudo constante en el estómago, una especie de urgencia tardía que no sabía cómo manejar. A los 60 ya había empezado a entender que ciertas posibilidades se habían cerrado, no porque el mundo me lo prohibiera, sino porque yo no las había aprovechado cuando estaban delante de mí. El tiempo tiene esa crueldad discreta. Mientras tú dudas, él no se detiene. Mientras reflexionas una y otra vez, él va cerrando puertas que antes estaban abiertas. Durante mucho tiempo pensé que la prisa era asunto de jóvenes, que la serenidad adulta consistía en no dejarse llevar por impulsos. Ahora sé que la verdadera prisa aparece cuando comprendes cuánto has dejado escapar, creyendo que podrías recuperarlo después. Es como descubrir de repente que llevas años observando la vida desde la ventana, sin atreverte a cruzar la puerta, y al mirar el calendario, descubres que ya no te quedan tantos días para salir al exterior. Lo más doloroso no es solo ver el tiempo que ha pasado, es darte cuenta de que la mayor parte de ese tiempo se te ha ido mientras esperabas condiciones que nunca iban a ser perfectas. El cerebro comienza a hacer una cuenta atrás silenciosa, y cada recuerdo de algo que aplazaste se convierte en una pequeña punzada que te recuerda que ya no puedes volver a ese punto. Durante años repetí que mi mayor miedo era fracasar, tomar la decisión equivocada, arruinar lo poco que tenía por perseguir algo incierto, pero hoy sé que no era verdad. El problema nunca fue el miedo a fallar, fue el miedo a intentarlo y descubrir que quería más de lo que estaba dispuesto a admitir. Si yo intentaba algo y salía bien, tendría que enfrentarme a una idea insoportable, que había pasado años escondiendo mi propio potencial, años viviendo por debajo de lo que podría haber vivido. Si probaba y me sentía más vivo, más despierto, más auténtico, ¿cómo iba a mirar entonces todo el tiempo que había aceptado una versión reducida de mí mismo? Era más fácil quedarme quieto, aferrado a lo conocido, y decirme que era mejor no arriesgarse, que la vida tranquila era suficiente, que no necesitaba más. Utilicé palabras bonitas para disimular mi miedo. Llamé prudencia a mi parálisis, llamé responsabilidad a mi renuncia, llamé estabilidad a mi incapacidad para enfrentar la incertidumbre. En el fondo, una parte de mí sabía exactamente lo que estaba haciendo, y quizá por eso me daba tanto miedo mirarme de frente, porque si reconocía que deseaba más, que necesitaba más, todo mi mundo se tambalearía. Tendría que cuestionar mi trabajo, mis rutinas, mis relaciones, la imagen que los demás tenían de mí. Tendría que salir del refugio de lo seguro y caminar por un territorio donde no hay garantías. Hay una comodidad extraña en renunciar sin admitirlo, en dejar pasar las oportunidades antes de que lleguen a ser reales, en no darles ocasión de convertirse en un fracaso ni en un éxito. Así pasaron los años, protegiéndome de la posibilidad de querer una vida más grande. Pensaba que temía la caída, pero en realidad temía la altura. Temía comprobar que el horizonte era más amplio y que yo, por miedo, había elegido mirar solo una pared. Esperar demasiado es una forma silenciosa de rendirse, una manera de abandonar sin reconocerlo, de ir bajando los brazos muy despacio hasta convencerte de que nunca estuvieron levantados. Siempre imaginé que rendirse era un acto claro,
Un no puedo más, pronunciado en voz alta, una decisión definitiva. Sin embargo, en mi caso fue justo lo contrario. Mientras yo me repetía ya lo haré, más adelante será mejor momento. Aún no es la hora. Iba renunciando poco a poco a todo lo que me importaba. Tenía sueños, deseos, planes que de verdad me daban energía cuando pensaba en ellos, pero en lugar de acercarme, los fui empujando hacia un futuro indefinido. Me decía que solo estaba postergando, nunca cancelando, y esa diferencia aparente me permitía dormir tranquilo. No me daba cuenta de que con cada aplazamiento iba vaciando de fuerza esos deseos, como si al moverlos siempre al día siguiente los estuviera diluyendo. Las personas a mi alrededor solían decirme que era muy sensato, que no me precipitaba, que sabía esperar el momento adecuado, y yo me agarraba a esos elogios para justificar mi inmovilidad. Empecé a decorar mi comodidad, a rodearla de argumentos, a convertirla en una especie de virtud. Y así, sin un solo gesto dramático, fui construyendo una renuncia perfecta, limpia, disfrazada de calma y reflexión. Ahora lo veo con otra claridad. Cada todavía no que pronuncié fue en realidad un no más suave, más amable, pero igual de definitivo. Cada vez que dije ya lo pensaré, estaba decidiendo sin admitirlo no hacerlo. Esperar demasiado no fue una pausa, sino una retirada lenta, tan lenta que durante años ni siquiera yo mismo me di cuenta de que me estaba alejando de mi propia vida. Paradójicamente, mientras creía proteger mis sueños de un fracaso prematuro, los estaba asfixiando con una espera eterna. Mientras yo esperaba, la gente se fue marchando, el cuerpo fue cambiando y mis sueños fueron haciéndose más pequeños para poder caber dentro de mi miedo. Algunas pérdidas fueron evidentes, amistades que se enfriaron porque casi nunca estaba disponible, relaciones que jamás profundizaron porque yo siempre dejaba una puerta abierta para escapar, oportunidades laborales que desaparecieron después de haber dicho ya veremos demasiadas veces. Otras pérdidas, en cambio, fueron tan sutiles que solo ahora, al mirar atrás, puedo verlas. La forma en que dejé de ilusionarme al hablar de aquello que me gustaba, la manera en que comencé a encorvar ligeramente los hombros, como si pidiera disculpas por mi presencia, la risa que se hizo más corta, más controlada, menos libre. Mis aspiraciones fueron adaptándose a la estrechez de la vida que había escogido. Al principio quería conocer otros países, aprender cosas nuevas, probar actividades diferentes, pero con el tiempo me fui convenciendo de que lo sencillo bastaba, de que estar tranquilo era suficiente, de que todo lo demás era exagerado o infantil. Repetí tanto esa historia que al final me la creí. Físicamente el paso del tiempo también fue cobrando su precio. A mi edad ya no puedo hacer muchas cosas que pospuse cuando tenía energía de sobra. No es solo cuestión de años, es también resultado de no haber usado el cuerpo mientras estaba lleno de fuerza. Los movimientos que no se hacen se vuelven imposibles. Los viajes que no se realizan se transforman en pura imaginación. Las palabras que no se dicen se convierten en silencios definitivos. Yo me decía que estaba evitando el dolor, evitando problemas, evitando equivocarme, pero la realidad es que estaba evitando la vida. Y la vida, por naturaleza, incluye golpes, incluye decepciones, incluye finales, pero también incluye momentos de plenitud que jamás experimentas si te pasas la existencia escondido. El coste invisible del aplazamiento no es solo lo que no consigues, es todo aquello en lo que nunca te conviertes porque te negaste la oportunidad de intentarlo. No fueron grandes tragedias las que vaciaron mi historia, fueron los pequeños momentos que dejé pasar sin darle importancia, los cafés que rechacé porque estaba cansado, las llamadas que no devolví, los paseos a los que dije, hoy no me viene bien, confiando en que habría miles de ocasiones más. Recuerdo invitaciones concretas,
Un amigo quería quedar a cenar después de años sin vernos. Insistió con cariño, y yo contesté que esa semana estaba liado, que ya le llamaría. No lo hice. Meses después me enteré de que se había ido a vivir lejos, y nuestra amistad quedó congelada en un «ya quedaremos» que nunca llegó. Una persona de mi familia propuso una escapada de fin de semana, algo sencillo, sin grandes planes, y yo respondí que mejor más adelante, que tenía cosas por resolver. Hoy no recuerdo qué cosas eran, pero sí recuerdo la escapada que no hicimos. Podría haber sido un recuerdo cálido, una anécdota compartida, y en su lugar se convirtió en nada. Hubo conversaciones que evité, verdades que callé, disculpas que nunca pedí, perdones que nunca expresé. Pensé que habría un mejor momento para hablar, un clima más adecuado, un día más tranquilo. No imaginaba que algunas personas no estarían allí cuando al fin yo me sintiera preparado. El problema de estos micromomentos es que uno por uno parecen insignificantes. Decir que no una sola vez a un plan no parece tan grave. Posponer una charla parece lo más normal del mundo. Pero cuando repites el mismo gesto durante años, la suma de todas esas pequeñas renuncias forma una vida entera de huecos. Llegas a una edad en la que miras hacia atrás y ves más espacios en blanco que escenas vividas, más silencios que palabras, más intenciones que acciones. El arrepentimiento que me pesa hoy no viene de un gran error puntual, viene de la acumulación de escenas que podrían haber sido y que nunca fueron porque yo les contesté otro día. El día en que comprendí que para muchas cosas ya era tarde, no tenía a nadie a quien contárselo de verdad, no porque no haya personas alrededor, sino porque la profundidad de esta comprensión solo la siento yo, en silencio, cuando la casa está tranquila y no suena nada más que mi propia respiración. Es una soledad extraña, la de quien despierta después de décadas de espera y se da cuenta de que el mundo no se quedó congelado a la misma velocidad que él. La vida siguió adelante. Los demás siguieron tomando decisiones, reinventándose, acumulando experiencias, y yo me quedé al margen como un espectador que nunca se decide a entrar en escena. Personas a las que quise formaron familias, cambiaron de ciudad, cambiaron de trabajo, vivieron varias versiones de sí mismas. Algunas murieron sin llegar a conocer quién era yo, más allá de mi fachada prudente. Ahora, cuando intento explicar lo que siento, las palabras se quedan cortas. ¿Cómo describir la sensación de descubrir, a los 70 años, que has vivido en el pasillo de tu propia casa, sin atreverte a abrir del todo las puertas de tus habitaciones interiores? Puedo contarlo, pero nadie puede devolverme los años ni vivir por mí lo que yo no viví. Es un ajuste íntimo, un diálogo silencioso entre yo y mi pasado, un ajuste de cuentas que se hace por dentro. También hay una soledad particular en aceptar que nadie puede reparar esto por ti, que no hay gesto externo capaz de reescribir lo que ya está escrito. Pueden escucharte, pueden abrazarte, pueden comprenderte, pero no pueden devolverte tu juventud, tus oportunidades, tus primeras veces. Esa conversación solo puede suceder entre tú y tu propia conciencia. A veces miro por la ventana y veo gente paseando, riendo, tomando decisiones sin saber si son correctas, y siento una mezcla de ternura y tristeza. Ternura por ellos, que aún están en medio del camino, y tristeza por mí, porque sé que, aunque todavía respire, muchos trenes ya no volverán a pasar por mi estación. El momento correcto nunca llegó porque nunca existió, y entender eso por fin ha cambiado algo profundo dentro de mí, aunque haya ocurrido mucho más tarde de lo que habría deseado. Durante años, imaginé la vida como una especie de calendario secreto en el que habría días marcados en rojo para cada decisión importante, y pensaba que, cuando uno de esos días llegara, lo sentiría con claridad absoluta. Esperaba una señal que disipara cualquier duda,
una especie de luz verde definitiva. Hoy sé que eso era una narración cómoda que me contaba para no actuar en medio de la incertidumbre. La vida real es incierta por definición, no ofrece manuales ni garantías previas, no detiene su curso para que tú te sientas preparado. Solo existe esto, el momento presente, imperfecto, lleno de preguntas, pero real. Cuando esa idea se asentó, dolió, porque dejó al descubierto todas las excusas con las que había vestido mis decisiones, pero al mismo tiempo trajo una nueva forma de libertad. Si el momento perfecto no existe, entonces no tengo que seguir esperándolo. Incluso ahora, a los 70, hay días por delante y cada uno de esos días contiene pequeñas decisiones. No puedo volver atrás para abrir las puertas que dejé cerradas, pero sí puedo dejar de cerrar las que todavía se abren ante mí. Puedo decir que sí a detalles pequeños, a gestos sencillos que no requieren juventud, solo presencia. Puedo llamar a alguien, puedo pedir perdón, puedo escuchar, puedo agradecer, puedo expresar lo que durante años guardé. La transformación no consiste en borrar el arrepentimiento, consiste en no permitir que se convierta en la excusa perfecta para seguir sin moverme. He dejado de esperar a convertirme en otra persona para empezar a vivir de forma distinta. Soy el mismo, con mis errores, con mi pasado intacto, pero ahora entiendo que la única diferencia real entre seguir igual o cambiar reside en las decisiones que tomo hoy, no en las que tomé hace décadas. Y aunque sea tarde para muchas cosas, aún no es tarde para todas. Existe una diferencia enorme entre equivocarse y no haberlo intentado nunca. Una diferencia que yo no quise ver durante demasiado tiempo. Cuando te lanzas y fallas, el golpe duele, te avergüenza, te descoloca, pero deja huella, deja aprendizaje, deja materia prima para construir algo distinto después. Puedes mirar hacia atrás y decir, al menos lo intenté, al menos supe cómo se sentía estar ahí afuera. Hay cicatrices, sí, pero también hay historias, hay movimiento. Cuando no lo intentas, lo que te queda no es un resultado malo, sino un vacío. No hay recuerdo concreto al que volver, no hay escena que revisar, no hay conversación que repasar. Solo hay preguntas sin respuesta, escenarios imaginarios que nunca se hicieron realidad. Ese tipo de arrepentimiento es más pesado porque no puedes transformarlo en experiencia, no puedes aprovecharlo, no puedes darle sentido, solo puedes contemplar lo que no fue. Hubo momentos en que miraba a personas que se arriesgaron y fracasaron y pensaba que habían sido ingenuas, poco realistas, irresponsables. Por dentro, sin embargo, una parte de mí las envidiaba. Ellos sabían cómo se sentía intentar de verdad. Sabían lo que era poner el corazón en algo y ver qué pasaba. Sabían lo que era mirar a la vida de frente. Yo, en cambio, me quedé con teorías, con ideas sobre lo que podría haber ocurrido si hubiera sido más valiente. Si hoy pudiera elegir entre una vida llena de intentos fallidos o esta vida mía tan impecablemente prudente, elegiría la primera sin dudarlo. El miedo al arrepentimiento me llevó a no actuar, creyendo que así me ahorraría dolor, y lo único que logró fue fabricarme un arrepentimiento mucho mayor, el de no tener nada que contar, el de no saber cómo habría sido. Ahora sé que el error se supera, que el ridículo se olvida, que las caídas se curan. Lo que no se supera tan fácilmente es la sensación de haber sido espectador de tu propia existencia por miedo a moverte del asiento. Si hay algo que llevas tiempo aplazando, algo que siempre dejas para mañana, para la semana que viene, para cuando te sientas mejor, quizá este sea el único aviso claro que vayas a recibir. Es posible que no llegue una señal más evidente, ni una voz interior que grite, ni un acontecimiento externo que te empuje en la dirección perfecta. Puede que solo exista esto, tú ahora mismo, escuchando estas palabras, con una mezcla de deseo y miedo metida en el pecho. Sé que da vértigo actuar sin garantías, que asusta tomar decisiones que pueden cambiar cosas,
que cuesta imaginarse saliendo de la zona donde todo es conocido. Lo sé porque he pasado medio siglo escondido detrás del todavía no para evitar sentir ese vértigo. Pero también sé lo que es demasiado tarde. Sé cómo pesa levantarte un día y darte cuenta de que ya no quedan tantas oportunidades para experimentar lo que hoy estás posponiendo. Tal vez pienses que, esperando, te proteges, que das tiempo a que todo se coloque en su sitio, que en el futuro estarás más fuerte, más preparado. La verdad es que el tiempo no espera a nadie, no se para que tú decidas, no se ralentiza mientras aclaras tus dudas. Cada día que pasa es un día menos para vivir aquello que dices que quieres. Si esperas una autorización, tómame como ese permiso. Si esperas estar libre de miedo, tienes que saber que ese día no existe. No se trata de que el miedo desaparezca, sino de que no mandes sobre tus elecciones. Llama a esa persona, apúntate a ese curso, da el primer paso hacia ese cambio que llevas tanto imaginando. No hace falta que hagas una revolución completa hoy, basta con un gesto, uno real, uno que no sea solo pensar. Es mejor un pequeño paso torpe que un gran plan perfecto que nunca sales a ejecutar. Yo no puedo rehacer mi historia, pero tú aún estás a tiempo de escribir la tuya con más audacia. No esperes 50 años para comprobar que la puerta estaba abierta desde el principio. No odio al hombre que he sido, no puedo odiarle, porque sé que en su momento solo intentaba protegerse con las herramientas que tenía, aunque esas herramientas acabaran haciéndole daño. Hubo una época en la que me miraba con dureza, llamándome cobarde, inútil, diciendo que había desaprovechado oportunidades que otros habrían aprovechado sin pensárselo dos veces. Esa voz interna era cruel y constante, pero con el tiempo comprendí que no servía de nada. Insultarme a mí mismo no iba a devolverme ni un solo año, solo añadía más sufrimiento al que ya había. Empecé a mirar al joven que fui con otros ojos. Vi a alguien asustado, lleno de creencias sobre el peligro de fracasar, sobre lo que los demás pensarían, sobre el riesgo de desestabilizar una vida correcta. Vi a alguien que nunca aprendió a manejar el miedo, que nadie enseñó a tolerar la incertidumbre, que confundió seguridad con valor. Esa persona tomó decisiones que hoy lamento, pero en su momento no sabía lo que sé ahora. Juzgarle con la información que tengo hoy no es justo. Aceptar esto no significa aplaudir lo que hice ni fingir que da igual. Significa reconocer que seguir castigándome solo prolonga el daño. Si quiero aprovechar lo que me queda, tengo que dejar de pelear contra un pasado que no puedo modificar. La compasión hacia uno mismo no es excusa, es una forma de cerrar heridas lo suficiente como para no seguir sangrando sobre el presente. Hoy intento hablarme con un tono distinto. En lugar de repetir, has sido un cobarde toda la vida, me digo, actuaste como supiste, ahora puedes actuar de otra manera. Ese cambio es pequeño en apariencia, pero abre una puerta. Me permite dejar lugar para una última etapa en la que no viva esclavo de lo que no hice, sino atento a lo que todavía puedo hacer, aunque sea más humilde, más sencillo, más pequeño. No es un borrón y cuenta nueva. Es aceptar el dibujo tal como está y aún así decidir que voy a seguir dibujando. Yo esperé demasiado, pero quizá tú aún no tengas que esperar. Quizá todavía estés a tiempo de tomar decisiones que a mí se me escaparon entre los dedos. Mi historia puede servir de advertencia, sí, pero no quiero que sea solo un lamento. Quiero que funcione como un espejo en el que te mires y te reconozcas antes de llegar hasta donde he llegado yo. Si en algún momento, mientras escuchabas, has sentido un nudo en la garganta, una incomodidad, una voz que decía, esto se parece demasiado a mí, no lo ignores. Esa incomodidad es una llamada, un recordatorio de que hay algo dentro de ti que se está quedando en pausa. Imagina tu vida dentro de 50 años y pregúntate
si te gustaría llegar allí con la sensación de haberlo intentado todo o con la sensación de haber vivido siempre esperando el arranque perfecto que nunca llegó. No hace falta que lo cambies todo de golpe. No hace falta que te conviertas en otra persona de la noche a la mañana. Solo necesitas dejar de usar la espera como refugio, dejar de esconderte detrás de él cuando sea el momento adecuado. Tal vez nunca dejes de tener miedo, pero puedes decidir que ese miedo no será el que lleve las riendas. Yo ya no puedo recuperar los trenes que dejé pasar, ni los abrazos que no di, ni las palabras que me guardé. Pero tú aún estás en la estación. Tú aún puedes subir, aunque sea con dudas, aunque sea sin maleta, aunque no sepas exactamente cuál será la siguiente parada. Si algo de lo que digo se queda contigo, permite que sea esto. La vida no empieza después. La vida está sucediendo ahora mismo, incluso mientras dudas, y cada día que se va no vuelve, aunque tengas buenas razones para dejarlo marchar. No conviertas mis 50 años de espera en una simple historia triste. Úsala para moverte un poco antes de que sea demasiado tarde. Si todo esto ha tenido sentido para ti, si en algún punto has sentido que hablaba de ti aunque no conozca tu nombre, deja un comentario, aunque sea corto, aunque solo sea un «me pasa», un «yo también he esperado demasiado». A veces, basta con saber que alguien al otro lado ha escuchado de verdad para que el peso se vuelva un poco más ligero. Esta historia no es solo mía, también pertenece a todos los que han vivido posponiendo, a todos los que, por miedo a equivocarse, han ido renunciando a cosas importantes sin darse cuenta. Cuando compartes algo de lo que sientes, no solo te liberas tú, también ayudas a que otra persona se atreva a reconocer lo que le está ocurriendo. Si conoces a alguien que lleva años diciendo «ya lo haré», cuando esté más tranquilo, más adelante, mándale estas palabras, no como reproche, sino como una mano tendida, como un «no quiero que te pase lo que me ha pasado a mí». Si este vídeo te ha tocado, interactúa con él no por el algoritmo, sino para que llegue a alguien que ahora mismo esté a punto de seguir aplazando su vida una vez más. Puede que para esa persona, escuchar esto marque la diferencia entre otro año de espera o el primer paso hacia algo distinto. Y si eres tú quien está en ese punto, si lo estás escuchando a solas y sientes que estas frases te arrancan una verdad que llevabas tiempo escondiendo, quédate con una idea clara. No eres la única persona que ha vivido así, pero puedes ser de las pocas que decide cambiar antes de que sea tarde. Deja tu señal, escribe, comparte. Haz algo pequeño pero real. A lo mejor dentro de unos años, miras atrás y descubres que el punto de inflexión fue justo este instante, cuando decidiste dejar de esperar el momento perfecto y empezar por fin a vivir.